Muchas gracias a ustedes por su presencia en esta presentación, digamos, un poco tardía en cuanto a que el libro apareció a principios de año, pero siempre para mí es un gusto estar en la Feria de Guadalajara y es como si estuviera inaugurando, presentando por primera vez este libro. Así que muchas gracias. Siempre me ha preocupado el tema del poder absoluto concentrado en una sola persona. Supongo que ser hijo de una familia de sobrevivientes del Holocausto Europeo es la más obvia explicación de por qué conozco en carne propia, en la medida en que retengo claramente los nombres y los rostros de los que quedaron allá y murieron, lo que significa el poder absoluto, concentrado en una persona. Además, el siglo XX debió ser el siglo del aprendizaje definitivo, porque no solamente estamos hablando del caso de Alemania, sino también de Mussolini, de Mao, de Lenin, de Stalin, de Pol Pot y de varios otros ejemplos en América Latina. Y entonces yo me pregunto lo siguiente: ¿qué necesitan el ser humano para aprender una lección? Incluso Napoleón, tan admirable, le escuché alguna vez a Borges decir: yo no admiro a Napoleón, porque por la magia de Napoleón, y este es el tema de La guerra y la paz de Tolstoy, fueron a la muerte cientos de miles de personas que lo siguieron. Y se pregunta Tolstoy en el epílogo segundo a La guerra y la paz: ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el poder de esos hombres en su teoría, en la teoría de los grandes hombres del siglo XIX? Y yo me pregunto, ¿qué ocurre en la mente humana? ¿Qué clase de necesidad primitiva, primigenia, existe en la necesidad de ceder voluntariamente la libertad a una figura de poder en la cual se deposita toda la esperanza, toda la fe? Y esto se ha visto una y otra vez repetido en la historia, no solo en el ámbito puramente religioso, sino en el político. Y volviendo al siglo XX, pensamos muchos que a fines, hacia los años 90, la humanidad había aprendido la lección. La democracia y la libertad, con todos los problemas inherentes a la sociedad humana, mientras los hombres, las mujeres, las personas sean lo que son, los problemas van a existir. Y las mejoras son fragmentarias. Pero la pregunta es: ¿por qué a pesar de esa experiencia no aprendimos que es mejor la democracia y la libertad y un orden institucional y legal que entregar todo el poder a una persona? Cuando surgió Hugo Chávez en los años, a principios del siglo XXI, inmediatamente me interesó el fenómeno, porque vi allí una mutación del mismo virus del siglo XX. Tan me interesó que escribí un decálogo, en efecto, del populismo, y que fui a Venezuela, en donde no tenía prácticamente a nadie, ningún amigo, algunos conocidos, para adentrarme en esa realidad y escribir un libro sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque primero existe una solidaridad natural. Cuando me dicen: ¿por qué se interesa usted por Venezuela? Interésese por México. Bueno, me imagino que haber escrito 20 libros sobre México es un cierto síntoma de interés. Pero digamos que me interesé en Venezuela como me hubiera interesado en Vietnam o en Mozambique, porque vi allí el germen de algo muy riesgoso para toda la América. Lo estudié en el clímax, en el cenit del Hugo Chávez,
muy pocos dudaban del éxito. Claro, era un éxito financiado, sustentado en un tsunami de dólares que llegó merced a la producción petrolera. Pero mientras tanto Hugo Chávez, y lo noto en el libro, estaba destruyendo la planta productiva de Venezuela, destruyendo la política y destruyendo la democracia y destruyendo la planta productiva. No se dieron cuenta, y cuando despertaron de la fiesta, abrieron los ojos, y la terrible realidad los ha golpeado de un modo que creo que no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Entonces, eso y el surgimiento de Donald Trump, el casi impensable surgimiento de Donald Trump en la democracia de 240 años de Estados Unidos. Hombre al que no tuve la menor duda de calificar como el fascista americano, desde antes, por cierto, que fuera candidato, y a la que la revista Letras Libres, en la portada que más orgullo me da de la historia de Letras Libres, lo pintó con un pequeño bigotillo hitleriano. Este fenómeno, la recurrencia del poder absoluto, de la intentación del poder absoluto en Estados Unidos, la desgracia de Venezuela, el permanente drama cubano que siempre me ha tocado por su paradoja de haber sido la gran esperanza de América y de la liberación de América y haber conducido a una postración, a falta de libertad y a una postración económica tan profunda. Todos estos elementos hicieron, digamos, un estallido interno para decir, ahora o nunca tengo que escribir un libro, digamos, con todo lo que yo tenga dentro sobre el tema del poder. Poder que por fortuna en ningún minuto ni instante de mi vida jamás he deseado tener. Un intelectual debe criticar y a lo que debe tender es a tener autoridad, no poder. Y esa autoridad está hecha de crítica, y yo no me voy a callar. En la crítica al poder absoluto, en donde esté incluido naturalmente México. Entonces, acudí a la figura tutelar de mi maestro y nuestro maestro, Richard Morse, cuya imagen me hubiera gustado tener aquí, pero googleenlo ustedes. Se casó con una haitiana en 1950, con una mujer de color bellísima, bailarina. Se enamoró de América Latina y se enamoró de la mujer haitiana. Él era blanco como la cera y provenía además de una familia de puritanos del siglo XVII o XVIII. Y de ese matrimonio salieron muchos prodigios. La obra de Morse es un canto a América Latina, en el sentido en que inmejorablemente Efraín Cristal ha presentado, y por eso me congratulo tanto de haberlo tenido aquí. Pero también tiene la otra cara que Rafael Rojas ha presentado, y es que hay en la obra de Morse toda una anatomía del poder en América Latina que él, ojalá lo puedan leer en el libro, no son páginas sencillas, pero tampoco la realidad es sencilla. Entonces es una anatomía que trae la historia al pensamiento de la monarquía absoluta española y luego al caudillismo de la América Latina en siglo XIX. Con esas dos herencias tremendas del caudillismo y el pensamiento de la monarquía absoluta, el lugar de la democracia en América Latina fue muy estrecho. Y sin embargo, yo frente a Morse pienso que hay que reivindicar una vez más y otra vez el lugar de la democracia liberal y de las libertades. La preocupación me llevó incluso en un viaje a visitar el lugar en donde nació la democracia, nada menos que el lugar del Ágora, y con eso voy a terminar. Allí pasé varias horas. Está en las afueras del Ágora
en Atenas. Hace 2.500 años o 2.400 y pico que no se escucha ningún discurso en esa gran plaza donde el ciudadano se reunía y los oradores, los líderes, entre ellos Pericles, nada menos que Pericles, hablaba al pueblo, y en un momento dado, dice Plutarco, hablaba al pueblo, incluso contra el pueblo, lo que el pueblo no quería oír, porque no siempre lo que el pueblo quiere es lo que el pueblo necesita. Y sin embargo era amado, querido, criticado. Fue el gran gobernante que hizo nada menos que y lo hizo muy conscientemente, ese milagro de la civilización que sigue deslumbrándonos 2.500 años después. Y allí recordé la escena con la que termino hoy y con la que termino en mi libro. En esa misma plaza que se llama Pnyx, allí, un líder atractivo, popular, adorado, querido, idolatrado, llamado Alcibíades, tan adorado que Sócrates fue su maestro y lo adoraba, todo el mundo lo adoraba. Predicó en el año 415 la guerra contra Sicilia. Vámonos a tomar Sicilia y la gloria perenne de Atenas estará asegurada. Y está el discurso en Tucídides de Pericles, de Alcibíades, y los grandes alaridos de la gente, diciendo qué maravilla, vamos a tomar Sicilia. Y un general experimentado, Nicias, toma la palabra y dice, no hagamos eso. Preparémonos, veamos que tenemos muchos problemas internos. Hace todo un inventario de los problemas prácticos que había y se niega y predica en contra de esa invasión. Por supuesto, nadie le hace caso. A pesar de lo cual, este es el hombre que encabeza la expedición a Sicilia. La expedición a Sicilia dejó miles de muertos y además de muertos, miles de esclavos. Dice en algún lugar Plutarco que los habitantes de Sicilia perdonaban finalmente a los atenienses si les recitaban Eurípides. Ahí terminó por un tiempo la democracia de Atenas, y cuando llegó el siglo IV, la democracia en Atenas ya no fue lo mismo. Nunca volvió a ser lo mismo. ¿Saben cuándo volvió a ser lo mismo? Volvió a ser lo mismo en Estados Unidos. Volvió a ser lo mismo un poco en nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo esa democracia está de nuevo, como en la Grecia clásica, amenazada. En Aristóteles se leen que había decenas de estados, no solo Atenas, que instauraron la democracia y la perdieron. Decenas de estados. Nosotros en el arco largo de la historia somos un pequeño capítulo. Lo que yo deseo más fervientemente, y lo deseo desde que escribí Por una democracia sin adjetivos, y lo deseo pensando en mis maestros, Daniel Cosío Villegas y Octavio Paz y Gabriel Said, lo deseo fervientemente, es que la democracia mexicana no sea una de esas democracias en las que se está cumpliendo el destino de Grecia hace 2.500 años. Que si se ha de perder la democracia en el mundo como se perdió en Grecia por milenios, y en este caso sería todo el problema del clima global para siempre, que no sea México uno de esos países en donde la democracia se pierde. Depende de la cara que le pongamos y de la actitud que tengamos, de la defensa de las instituciones, las libertades y las leyes frente al poder absoluto encarnado
en una sola